Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos por AQ una vez muun S. Si eres nuevo por estos lares, du copyright jame darte la bienvenida y animarte a suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros chismorreos jugosos, anulisis profundos y curiosidades sobre el mundo del espectáculo que tanto nos gusta. No te arrepentir S. Hoy vamos a sumergirnos en un misterio que ha intrigado a muchos fanáticos, especialmente a aquellos que seguimos de cerca la química explosiva entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Alguna vez te has preguntado por qué copyright Demet solo a llamar a Can jefe? Pues bien, prepárate porque vamos a desentrar más menos ese secreto al fin. Vamos a explorar las posibles razones de trudese de este apodo, desentrar más menos ando los hilos de su relación superíndice 3N profesional y personal. Asu que a como superíndice 3 date ponte ceu superíndice 3 modo y a compu, u con diéresis más menos ame en esta investigación superíndice 3N. No olvides darle like al vídeo si te gusta el tema, y por supuesto, suscríbete si aún no lo has hecho. Vamos a ello. Para entender por qué copyright Demet llamaba a Can jefe, primero tenemos que retroceder en el tiempo, a la con diéresis copyright poca dorada de la serie que los catapultó superíndice 3 al estrellato internacional, Erkenci Quay, o Pug Jaro Madrugador, para nosotros. En esta exitosa telenovela turca, Can Yaman interpretaba a Can Divit, un foto superíndice 3 grafo reconocido y un hombre de negocios exitoso, el jefe de la agencia de publicidad donde trabajaba Sanemain, interpretada magistralmente por Demet Özdemir. Dentro de la trama, la relación superíndice 3N entre Can y Sanem evolucionaba de una jerarquía profesional a un romance apasionado y lleno de obstáculos. La diferencia de posición superíndice 3N, jefe y empleada, era un elemento clave en el desarrollo de su historia de amor. Era un conflicto constante, una dinámica de poder que aún más menos adu atensiu superíndice 3N y pasiu superíndice 3N a sus interacciones. La trama jugaba constantemente con la idea del poder y la vulnerabilidad, mostrando ceu superíndice 3mo, incluso en un entorno profesional desigual, el amor puede florecer y desafiar las normas establecidas. La química entre Can y Sanem se intensificaba precisamente por esa contradicción superíndice 3N, la sumisiu superíndice 3N profesional frente a la rebeldía del corazu superíndice 3N. Fuera de la pantalla, la química entre Can y Demet era innegable. Los fanáticos no podían evitar notar la conexión superíndice 3N especial que compartían. Los rumores de un romance en la vida real eran constantes y, aunque nunca confirmados oficialmente, alimentaban a un mood de la fascinación superíndice 3N del público por esta pareja. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto capturado por las cámaras fuera del set, era analizado minuciosamente, buscando pistas que confirmaran lo que muchos ya daban por hecho, que Can y Demet eran mucho de ese que compau más menos eros de trabajo. Esta expectativa del público, alimentada por la intensidad de su actuación superíndice 3N en la serie, generaba una presión superíndice 3N constante sobre ambos actores, quienes se encontraban en una encrucijada entre mantener su vida privada alejada del escrutinio público y complacer a sus seguidores. Es AQ donde entra en juego el apodo jefe. Si bien es cierto que la relación superíndice 3N en la ficción superíndice 3N era la de jefe y empleada, muchos creen que tu copyright terminó trascendió superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una forma cariu más menos osa y juguetona de referirse a Can fuera del set de grabación superíndice 3N. El apodo por tanto se convierte en una especie de puente entre la realidad y la ficción superíndice 3N, un recordatorio constante de los personajes que interpretaban y, al mismo tiempo, una expresión superíndice 3N de la relación superíndice 3N que compartían fuera de CU Maras. Esta ambigüedad es precisamente lo que alimenta las especulaciones y mantiene viva la llama de la curiosidad entre los fanáticos. Pero ¿por qué copyright jefe y no otro apodo? AQ es donde empiezan las especulaciones. Una teoría sugiere que Demet, al ver el liderazgo natural de Can en el set, su profesionalismo y su dedicación superíndice 3N al trabajo, empezó superíndice 3 a llamarlo ASU como una forma de reconocimiento y admiración superíndice 3N. Can Yaman siempre ha sido percibido como una persona muy comprometida con su trabajo, alguien que se toma muy en serio su profesión superíndice 3N y que inspira a quienes lo rodean. Su carisma y su capacidad para motivar al equipo eran evidentes para todos los que trabajaban con con diéresis copyright L. Demet, por lo tanto, pudo haber visto en Can no solo un compau más menos hero de trabajo, sino también copyright N un mentor,
Alguien a quien admirar y de quien aprender. El apodo jefe se convierte entonces en una forma de expresar ese respeto y esa admiración superíndice 3n. Otra teoría quizú dese un poco muy romántica, apunta a que el apodo era una forma sutil de coqueteo y de mantener viva la chispa de la relación superíndice 3n que se veía en pantalla. Recordemos que la presión superíndice 3n de los fanáticos y los medios era enorme, y quizú esta era una manera discreta de expresar sus sentimientos sin confirmar ni negar nada. En un ambiente tan cargado de expectativas, cualquier gesto o palabra podía ser interpretado como una confirmación superíndice 3n de su romance. El apodo jefe podría haber sido una forma de jugar con esa ambigüedad, de alimentar la fantasía de sus seguidores sin llegar a cruzar la línea. Era un juego peligroso, pero que sin duda aumentaba la atracción superíndice 3n y el misterio que rodeaba a la pareja. También copyright n es posible que el apodo jefe fuera simplemente una broma interna entre ellos, una forma de aliviar la tensión superíndice 3n en el set y de crear un ambiente de trabajo muy relajado. Después copyright s de todo, pasar largas horas grabando juntos puede ser agotador, y es común que los actores desarrollen este tipo de CEU superíndice 3 digos y apodos entre ellos. El humor es una herramienta poderosa para romper el hielo y crear un ambiente de confianza y camaradería. El apodo jefe podría haber sido una forma de reírse de la situación superíndice 3n, de quitarle hierro a la tensión superíndice 3n romántica y de establecer una relación superíndice 3n de amistad basada en el respeto y el buen humor. Sin embargo, es importante ser más menos hablar que la relación superíndice 3n entre Khan y Demet ha sido objeto de mucha controversia y especulación superíndice 3n. Tras el con diéresis copyright cito de Erkenci Kwai, se rumoreó superíndice 3 que había cierta tensión superíndice 3n entre ellos, e incluso se habló superíndice 3 de una posible rivalidad. Algunos medios de comunicación superíndice 3n llegaron a afirmar que su relación superíndice 3n había terminado en malos to copyright minos. Estas especulaciones, aunque nunca confirmadas, generaron una ola de decepción superíndice 3n entre los fanáticos, quienes veían en Khan y Demet la pareja perfecta, tanto dentro como fuera de la pantalla. La idea de que su relación superíndice 3n pudiera haber terminado en malos to copyright minos era dolorosa para muchos, quienes sentían que se había roto una ilusión superíndice 3n. Es por esto que el apodo jefe adquiere un nuevo significado con el paso del tiempo. Si bien al principio pudo haber sido una muestra de cariño más menos o admiración superíndice 3n, es posible que Moon de ese adelante se convirtiera en una forma Iru superíndice 3 Nika o incluso Sarku, téstica de referirse a Khan, especialmente si la relación superíndice 3n entre ellos se había deteriorado. En este contexto el apodo se convierte en una herramienta de defensa, una forma de marcar distancia y de expresar resentimiento. Lo que antes era un signo de cercanía y confianza, se transforma en un recordatorio constante de la jerarquía y del poder que Khan ejercua sobre Demet, tanto en la ficción superíndice 3n como en la realidad. Para tratar de entender mejor esta situación superíndice 3n, es importante analizar el contexto en el que se utilizaba el apodo. ¿Demet llamaba a Khan jefe en público o solo en privado? ¿Lo hacía en tono amigable o en tono cortante? La respuesta a estas preguntas podrá darnos pistas sobre la verdadera naturaleza de su relación superíndice 3n. Si el apodo se utilizaba solo en privado y en un tono amigable, podrá ser una seu más menos al de que la relación superíndice 3n entre ellos era sincera y basada en el respeto mutuo. Pero si el apodo se utilizaba en público y en un tono cortante, podrá ser una forma de expresar resentimiento y de marcar distancia. El contexto, por lo tanto, es clave para interpretar el verdadero significado del apodo. Lo cierto es que a día de hoy, la verdadera razón superíndice 3n de True S del apodo jefe sigue siendo un misterio. Ni Khan ni Demet han hablado abiertamente sobre el tema, y lo que sabemos son solo especulaciones basadas en lo que hemos visto en pantalla y en los rumores que han circulado en los medios de comunicación superíndice 3n. Su silencio, sin embargo, no hace más que alimentar la curiosidad y mantener viva la leyenda de su relación superíndice 3n. Cada vez que se les pregunta sobre el tema, ambos actores evitan dar una respuesta clara, lo que aumenta aún es el misterio. Pero independientemente de la razón superíndice 3n de True S del apodo, lo que es innegable es que Khan Yaman y Demet Özdemir lograron crear una Kumika Mujica en Erkenci Kwai, que conquistó superíndice 3 a millones de espectadores en todo el mundo. Su talento y su carisma hicieron que nos enamoráramos de sus personajes y que nos ilusionáramos con la posibilidad de que su amor trascendiera la pantalla.
Su actuación superíndice 3n fue tan convincente que muchos llegaron a creer que eran la pareja perfecta, destinada a estar juntos. Esta ilusio superíndice 3n, aunque quizá es ingenua, es un testimonio del poder del cine y la televisión superíndice 3n para crear emociones y generar expectativas en el público. Y aunque su relación superíndice 3n haya sido o no un romance, lo que es seguro es que siempre serán recordados como una de las parejas SIQ superíndice 3nicas de la televisión superíndice 3n turca. Y el apodo jefe, con toda su carga de misterio y ambigüedad, seguirá siendo un símbolo de la complejidad y la fascinación superíndice 3n que rodea a esta pareja. Un símbolo que representa no solo su relación superíndice 3n personal, sino también copyright en el poder del cine y la televisión superíndice 3n para crear ilusiones y generar emociones en el público. Y hasta aquí llegamos hoy con esta investigación superíndice 3n sobre el misterioso apodo jefe. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la relación superíndice 3n entre Can Yaman y Demet Özdemir y que hayan encontrado algunas respuestas, aunque sea a nivel especulativo, a la pregunta que nos planteamos al principio. Como hemos visto, el apodo jefe puede tener múltiples interpretaciones, desde una simple broma interna hasta una forma de admiración superíndice 3n o incluso una expresión superíndice 3n iru superíndice 3nica. Lo cierto es que la verdadera razón superíndice 3n de True S de este apodo sigue siendo un misterio, y solo Can y Demet conocen la verdad. Pero lo importante es que este misterio nos permite reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre el poder del cine y la televisión superíndice 3n para crear ilusiones y generar emociones en el público. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si es así, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que el apodo jefe era una muestra de cariño más menos o una forma de coqueteo, una broma interna o algo muy de ese? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo y díganme qué copyright piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que sea de su interés copyright S. Y para finalizar, quiero invitarlos a seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y estoy en contacto directo con ustedes. Los espero por allí. No olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, la verdad estuvo afuera, esperando ser descubierta. Pero mientras tanto sigamos disfrutando del misterio y de la magia del espectáculo. Hasta la superíndice 3.